Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Alejandra Morales nació en una pequeña comunidad rural de Chiapas, donde casi todos los días comenzaban de la misma manera. El sol saliendo detrás de las montañas y el polvo rojo cubriendo los caminos de tierra. Hija de agricultores que apenas podían sobrevivir con lo que plantaban, creció acostumbrada a caminar largas distancias para llegar a la escuela, muchas veces descalza. Desde temprana edad, demostraba una agilidad que llamaba la atención. Saltaba cercas, se reía cuando los chicos intentaban alcanzarla en carreras improvisadas y parecía tener una energía inagotable. A pesar de la pobreza, había una alegría sencilla en su vida. Jugar con sus hermanos, ayudar a su madre a cargar agua, sentir el fuerte viento en los días de lluvia. Nadie en ese pueblo podría imaginar que aquella niña, aparentemente igual a muchas otras, llevaba dentro de sí un talento raro que un día la pondría frente al mundo entero y la haría enfrentar fuerzas mucho mayores que ella misma. Fue en una tarde de juegos escolares, cuando Alejandra tenía apenas 13 años, que apareció la primera señal concreta. La competición era sencilla, organizada de forma improvisada en el campo de tierra batida de la escuela, pero reunía a toda la comunidad. Los profesores sabían que no había grandes premios, solo la oportunidad de mostrar habilidad y orgullo a la familia. Cuando llamaron para la prueba de salto de longitud, Alejandra corrió con pasos firmes y sin técnica aparente se impulsó como si tuviera alas. El salto impresionó a todos. Había superado con facilidad a los chicos mayores y dejado a los adultos en silencio por unos segundos. Fue allí donde un entrenador visitante venido de la capital se dio cuenta de que aquella niña tenía algo especial. Anotó su nombre en un cuaderno viejo y dijo que volvería a buscarla. Para Alejandra, todo parecía solo un juego de niños, pero sin saberlo, aquel momento cambiaría completamente el rumbo de su vida. En los meses siguientes, el entrenador realmente regresó. Se llamaba Raúl Hernández, un hombre de mediana edad, con experiencia en descubrir talentos regionales. Habló con los padres de Alejandra, explicando que la niña podría tener un futuro en el atletismo si entrenaba con más estructura. La propuesta parecía distante de la realidad de la familia, que apenas conseguía poner comida en la mesa, pero el brillo en los ojos de Alejandra marcó la diferencia. Su padre, aunque desconfiado, aceptó que ella viajara algunas veces hasta la ciudad vecina para entrenar. Las primeras sesiones fueron agotadoras, en pistas improvisadas y con zapatillas gastadas que le lastimaban los pies. Aún así, en cada salto se superaba, sorprendiendo incluso a Raúl. Había algo natural en su movimiento, una mezcla de fuerza y ligereza que no se enseñaba en libros. Él sabía que, si conseguía protegerla del ambiente hostil del deporte mexicano, Alejandra podría alcanzar vuelos impensables. A los 15 años, Alejandra fue llevada por primera vez a una competición estatal en Tuxtla Gutiérrez. Era la primera vez que veía una pista oficial con arena demarcada y gradas. La sensación de estar allí ya era una victoria para ella, que solo conocía los campos de tierra de su comunidad. A pesar de la inexperiencia, ganó la prueba con amplia ventaja. El resultado llamó la atención inmediata de dirigentes de la Federación Mexicana de Atletismo, pero también despertó la incomodidad de familias influyentes, entre ellas la de los Mendizábal. Sofía, hija de empresarios ligados a políticos locales, ya era vista como la joya del salto de longitud nacional. La llegada de Alejandra fue interpretada como una amenaza. Mientras recibía felicitaciones de extraños, la joven indígena percibía miradas de desdén y cuchicheos malintencionados. Sin entenderlo completamente, regresaba a casa con una medalla sencilla en el cuello, sin imaginar que, junto a ella, cargaba también los primeros signos de una guerra silenciosa. En los 2 años siguientes, Alejandra pasó a entrenar de forma más seria, dividiendo su rutina entre los estudios precarios y los largos viajes hasta la capital. Su familia sacrificaba parte de lo poco que tenía para comprar pasajes de autobús y algún refrigerio para ella. Incluso con todas las dificultades, seguía ganando pruebas regionales y nacionales, consolidándose como promesa.
Fue en esa fase cuando las presiones comenzaron a aparecer. Documentos de inscripción desaparecían misteriosamente, sus resultados eran cuestionados y, en algunas competiciones, jueces cambiaban marcas de forma sospechosa. Alejandra, aún adolescente, no entendía la dimensión política detrás de esos sabotajes. Para ella era solo injusticia o mala suerte, pero Raúl ya lo sabía. Había gente poderosa interesada en derribarla antes de que alcanzara vuelos mayores. Él intentaba protegerla, pero los Mendizábal tenían fuertes conexiones en la Federación. Cada victoria de Alejandra era una afrenta a la imagen que los dirigentes querían mantener. Cuando cumplió 18 años, Alejandra recibió su primera oportunidad en una competición internacional junior realizada en Colombia. El viaje fue casi un milagro. Se hicieron rifas en su comunidad. Vecinos contribuyeron con monedas e incluso la escuela local organizó un bazar para pagar parte de los gastos. Para muchos, ver a la joven indígena viajar en avión por primera vez ya era motivo de orgullo. En la pista, Alejandra no decepcionó. Conquistó la medalla de plata, quedando a pocos centímetros de la primera clasificada, una europea ya patrocinada por grandes marcas. La performance llamó la atención de entrenadores extranjeros que se sorprendieron al saber que ella entrenaba sin material adecuado. Pero en México, la recepción fue fría. La federación minimizó su resultado y la prensa dio más destaque a las fotos de Sofía Mendizábal en eventos sociales. Alejandra comenzaba a percibir que su lucha no sería solo contra rivales en el campo, sino contra un sistema entero. El regreso de Colombia estuvo marcado por el silencio y la incertidumbre. Alejandra, que esperaba apoyo e incentivo, encontró puertas cerradas. Sus solicitudes de beca deportiva fueron negadas y en competiciones siguientes percibió sabotajes aún más explícitos. Cierta vez tuvo su marca anulada por una supuesta irregularidad en el salto, incluso con videos mostrando lo contrario. Raúl intentó recurrir, pero no había a quien apelar. Los dirigentes estaban alineados con los Mendizábal. Alejandra pasó noches en vela, llorando de frustración, sintiéndose impotente ante fuerzas que no comprendía totalmente. Fue en ese período que recibió una propuesta inesperada: entrenar en Europa, donde algunos técnicos ya habían oído hablar de ella. La decisión parecía imposible. ¿Cómo una joven sin recursos podría costear ese cambio? Pero su comunidad, una vez más, se unió en solidaridad. Vendieron artesanías, organizaron campañas y recaudaron lo suficiente para que Alejandra diera el paso más arriesgado de su vida. Alejandra desembarcó en Madrid una fría mañana de febrero. Nunca había sentido aquel viento helado que cortaba la piel, ni andado en metros llenos de gente hablando lenguas diferentes. Fue recibida por un entrenador español que creía en su potencial y la colocó en una pequeña residencia estudiantil cerca del centro de entrenamiento. Todo parecía demasiado nuevo: la comida, el idioma formal, la disciplina rígida. En las primeras semanas se sintió perdida, con nostalgia de casa e insegura en cuanto al futuro. Pero cuando pisaba la pista, algo cambiaba. Cada salto era como un grito silencioso contra todas las barreras. Los técnicos locales percibieron pronto que no se trataba de una atleta común. Su fuerza de impulsión y capacidad de adaptación sorprendían. No obstante, ese brillo también atrajo miradas de desconfianza, especialmente de atletas europeas que veían en Alejandra una amenaza a sus lugares de destaque. Los entrenamientos en Madrid eran intensos y llevaban a Alejandra al límite. Corría bajo la lluvia, hacía pesas y repetía movimientos hasta el agotamiento. La disciplina era dura, pero ella aceptaba cada esfuerzo como oportunidad de probar que merecía estar allí. El problema comenzó fuera de la pista. Rumores pasaron a circular. Decían que había falsificado su edad, que venía de programas de dopaje en México, o que estaba siendo usada como fachada por dirigentes oscuros. Ninguna acusación tenía fundamento, pero el daño psicológico era grande.
En competiciones locales, atletas evitaban hablar con ella, técnicos cuchicheaban en los bastidores y jueces miraban sus intentos con más rigor. Alejandra resistía en silencio, guardando el dolor para sí, sin querer preocupar a su familia. Sentía que estaba sola, luchando no solo contra el cansancio del cuerpo, sino contra un ambiente hostil que parecía dispuesto a quebrar su confianza a cualquier costo. La hostilidad ganó fuerza cuando Sofía Mendizábal también comenzó a competir en Europa. La familia de ella usaba sus contactos para estrechar relaciones con dirigentes internacionales, siempre apareciendo en eventos de gala y conquistando espacios en la prensa. Sofía hablaba inglés fluido, tenía patrocinadores y se presentaba como el futuro del atletismo mexicano. En contraste, Alejandra era retratada como una atleta exótica, una historia curiosa, pero sin gran futuro. Ciertas revistas insinuaban que su talento era fruto de suerte y que no tenía condiciones de sostener resultados. Para empeorar, pequeños sabotajes ocurrían. Zapatillas cambiadas antes de las pruebas, informaciones erróneas sobre horarios de calentamiento, atrasos atribuidos a ella de forma intencional. Raúl, que acompañaba a la distancia, intentaba alertarla sobre la necesidad de blindarse, pero Alejandra aún creía que, si apenas continuaba saltando más lejos que todas, acabaría conquistando el respeto que tanto buscaba. Fue en Budapest, al inicio de aquel mes decisivo, que Alejandra percibió el peso real de la conspiración. Llegó al campeonato europeo rodeada de miradas frías y su nombre ni siquiera aparecía en las principales listas de favoritas. Los titulares destacaban a otras atletas, ignorando sus resultados recientes. Durante los entrenamientos oficiales se sintió observada todo el tiempo, como si buscaran cualquier error para ridiculizarla. En la víspera de la competición, alguien adulteró su botella de isotónico, provocando una crisis estomacal que casi la sacó del evento. Incluso debilitada, insistió en competir. Pasó la noche sin dormir, pero en el silencio del cuarto se acordó del rostro de su madre, de las manos callosas de su padre y de todos los niños de su comunidad que creían en ella. Lloró en silencio, no de miedo, sino de rabia. Decidió que, ocurriera lo que ocurriera, usaría cada salto para mostrar que no estaba allí por casualidad. El día de la prueba, el estadio estaba lleno y las gradas vibraban con las atletas europeas. Alejandra entró con pasos firmes, intentando esconder el malestar físico y la tensión acumulada. En el calentamiento, las rivales se reían discretamente de ella, cuchicheando entre sí. Los jueces miraban cada detalle de sus movimientos, mientras trataban a las otras con más tolerancia. El primer salto fue inseguro, una marca modesta, por debajo de lo esperado. En el segundo, intentó concentrarse, pero la ansiedad dificultó la carrera y la marca nuevamente no convenció. Comentarios sarcásticos resonaron desde las gradas y la transmisión televisiva casi la descartaba de la disputa. Fue en ese momento, ante la presión máxima, que Alejandra respiró hondo y recordó las veces en que entrenó descalza en la tierra batida, los gritos de ánimo de su comunidad y todo el esfuerzo colectivo que la había llevado hasta allí. Sabía que el tercer salto sería decisivo. El estadio se sumergió en silencio cuando Alejandra se posicionó para el tercer salto. El viento soplaba fuerte, pero ella parecía ajena a todo. Fijó los ojos en la tabla de impulsión y comenzó la carrera con pasos largos, cada vez más rápidos. En el instante en que se lanzó, fue como si todo el peso que cargaba, las injusticias, las humillaciones, el hambre de su infancia, se transformara en impulso. Cayó en la caja de arena y se levantó sin creerlo. El marcador tardó algunos segundos en actualizarse, pero cuando apareció el número 759M, el
estadio entero reaccionó con shock. Récord mundial. Un ruido mixto de asombro e incredulidad se apoderó de las gradas. Algunas rivales se llevaron las manos al rostro, incrédulas. Alejandra apenas sonrió discretamente, como quien sabía que acababa de cambiar no solo una prueba, sino el rumbo de su vida y el sentido de la lucha de su comunidad. La marca fue revisada 2 veces por los jueces, como si buscaran alguna falla para anularla, pero no la había. El salto era válido. Alejandra permaneció en silencio, mirando fijamente hacia adelante, negándose a celebrar antes de la confirmación. Cuando se anunció la decisión final, una mezcla de aplausos y abucheos resonó. Las atletas europeas intentaron mantener la compostura, pero la frustración era evidente. Sofía Mendizábal, que también competía, no consiguió esconder la furia. La cámara registró su expresión tensa mientras la transmisión repetía el salto de Alejandra en cámara lenta. La noticia se esparció rápidamente y en minutos las redes sociales comenzaron a explotar con mensajes de sorpresa y orgullo mexicano. Para Alejandra, sin embargo, el momento fue silencioso e íntimo. Respiró hondo, cerró los ojos y pensó en su pueblo. Sentía que, independientemente del resultado final, ya había vencido una batalla que nadie podría quitarle. En los saltos siguientes, Alejandra no consiguió repetir la misma marca. El desgaste físico era evidente y las rivales aprovecharon para intentar recuperar terreno, pero ninguna de ellas siquiera se acercó a los 7,59 metros. La tensión aumentaba a cada ronda, con entrenadores europeos discutiendo entre sí y cuestionando las mediciones. El público estaba dividido. Parte abucheaba, otra parte reconocía que presenciaba un hecho histórico. Cuando el último salto de la última rival terminó por debajo de la marca de Alejandra, el estadio explotó en reacciones contradictorias. Acababa de conquistar el título europeo y romper el récord mundial. Sin levantar los brazos ni gritar, apenas se arrodilló en la arena, apoyó la frente en el suelo y lloró. No era solo alegría, era agotamiento, alivio y una sensación de justicia rara en su trayectoria. Por primera vez se sentía mayor que todas las fuerzas que intentaron derribarla. La ceremonia de premiación fue tensa. Las atletas europeas, acostumbradas a dominar la prueba, subieron al podio cabizbajas. Sofía, que quedó en cuarto lugar, ni siquiera intentó disimular la incomodidad. Alejandra, al recibir la medalla de oro, oyó el himno mexicano resonar en el estadio. Sus ojos se humedecieron. Se acordó de la tierra roja de Chiapas, de los niños corriendo descalzos, de los sacrificios de la familia y de las campañas improvisadas de su comunidad. Era como si cada nota del himno estuviera dedicada a ellos. Cuando levantó la medalla, no había arrogancia en su gesto, solo gratitud. Mientras tanto, dirigentes internacionales intentaban minimizar la repercusión, tratando el hecho como un episodio aislado. Pero periodistas independientes comenzaron a investigar el historial de sabotajes y denuncias contra la Federación Mexicana. Por primera vez, la narrativa de Alejandra ganaba espacio fuera de los márgenes, mostrando que su lucha iba mucho más allá del deporte. En los días siguientes, la victoria de Alejandra se esparció por los noticieros de todo el mundo. En México, su imagen estampaba portadas de periódicos y sitios web, contrastando con el silencio avergonzado de la Federación. En las redes sociales, miles de mensajes la llamaban orgullo indígena, símbolo de resistencia y voz de los olvidados. La comunidad de donde provenía organizó una fiesta improvisada, con fuegos artificiales y música, para celebrar su conquista. Mientras tanto, dirigentes intentaban revertir la situación, acusándola de recibir ayuda extranjera. Pero nada de eso conseguía apagar la escena del salto histórico. Alejandra, aún en shock, mantenía una postura sencilla. Se recogía en su cuarto, respondía pocas entrevistas y pasaba horas leyendo cartas de apoyo que llegaban de todas partes. Sabía que su vida jamás sería la misma, pero también sentía el peso de la responsabilidad. Ya no representaba solo a sí misma, sino a millones de personas invisibilizadas. La vuelta a México fue un momento inesperado para Alejandra.
En el aeropuerto encontró a cientos de personas aguardando su llegada con carteles improvisados, banderas y gritos de apoyo. No había organizado nada de eso, pero la noticia de su conquista había tocado corazones en todas las regiones del país. Niños se subían a los hombros de sus padres para intentar verla de cerca, y periodistas empujaban micrófonos en su dirección. Alejandra, tímida, apenas sonreía y saludaba, intentando absorber la escena. Su familia la esperaba con lágrimas en los ojos, orgullosos de ver a la hija que salió descalza de los caminos de tierra ser recibida como heroína nacional. Para la Federación, aquello era un problema. Los dirigentes no habían planeado transformar a Alejandra en símbolo popular. Ahora debían lidiar con la presión de una opinión pública que veía en ella la personificación de una victoria contra la corrupción y la desigualdad. Luego, en las primeras entrevistas en suelo mexicano, Alejandra mostró su esencia. Hablaba con sencillez, agradecía a la comunidad y dejaba claro que nada habría sido posible sin el esfuerzo colectivo. Evitaba colocarse como estrella, siempre recordando a los que la apoyaron cuando nadie creía. Esa postura auténtica conquistaba aún más admiradores, pero también irritaba a dirigentes que preferían atletas más controlables. Sofía Mendizábal, en contraste, hacía declaraciones mordaces en periódicos internacionales, insinuando que Alejandra había sido beneficiada por condiciones especiales y que su victoria no representaba una amenaza real. Mientras tanto, periodistas investigativos comenzaban a publicar reportajes detallando sabotajes sufridos por Alejandra y denunciando la influencia de la familia Mendizábal en la Federación. El país se dividía. Por un lado, los que querían proteger el sistema. Por otro, millones que veían en Alejandra la oportunidad de exponer las injusticias y rescatar la dignidad del deporte. En medio de ese torbellino, Alejandra enfrentaba un dilema íntimo. Nunca había soñado con ser una figura política o social, solo quería saltar. Pero de repente, cada palabra suya era interpretada como un manifiesto. En reuniones con patrocinadores, le pedían que adoptara discursos preparados. En eventos oficiales, la presionaban a posar junto a políticos que antes la ignoraban. Alejandra se sentía fuera de lugar. Conversaba largamente con Raúl, quien le recordaba la importancia de permanecer fiel a sí misma. No le debes nada a nadie, además de tu verdad, decía él. Aún así, las responsabilidades aumentaban. Escuelas la invitaban a dar charlas, jóvenes atletas buscaban consejos y comunidades indígenas la veían como prueba viva de que era posible romper barreras históricas. Entre el orgullo y el cansancio, Alejandra intentaba encontrar equilibrio, consciente de que su lucha estaba apenas comenzando, incluso después del récord mundial. Mientras la prensa discutía su futuro, Alejandra volvió a los entrenamientos. Necesitaba rutina, sentir la pista de nuevo para no perder el foco. Pero hasta ese espacio fue invadido por tensiones. En algunas sesiones, periodistas aparecían sin aviso, y en otras, atletas influenciadas por los Mendizábal intentaban desestabilizarla con provocaciones. Aún así, ella se concentraba en cada salto, repitiendo los gestos con disciplina casi obsesiva. Raúl la observaba con orgullo y preocupación. Sabía que Alejandra tenía la fuerza para resistir, pero temía que el peso externo acabara desgastando su mente. Una tarde silenciosa, después de un entrenamiento exhaustivo, ella le confió: «Solo quiero volver a ser aquella niña corriendo en la tierra roja». Él sonrió y respondió que, en cierto modo, ella nunca había dejado de serlo. Era justamente esa raíz lo que la mantenía en pie, a pesar de todo el juego sucio a su alrededor. El mes terminó con una rueda de prensa convocada por la Federación. Querían mostrar que estaban al lado de Alejandra, pero el clima era tenso. Dirigentes intentaban usar su éxito como escaparate político, mientras periodistas hacían preguntas directas sobre corrupción y sabotajes. Alejandra, sentada a la mesa, respiró hondo antes de hablar.
dijo, en tono firme y sencillo, que su victoria no era solo de ella, sino de todos los que fueron ignorados, discriminados y subestimados. Contó, sin rodeos, las dificultades vividas y la importancia de la comunidad que la sostuvo. Evitó acusaciones directas, pero dejó claro que el sistema necesitaba cambiar. La sala se quedó en silencio por unos segundos e incluso los dirigentes tuvieron dificultad en esconder la incomodidad. En ese instante, Alejandra entendió que su historia ya no le pertenecía. Era una bandera izada por millones, y ella tendría que cargar esa responsabilidad, queriendo o no. La noche anterior a la final, Alejandra apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba los comentarios despectivos de periodistas europeos que decían que su técnica era primitiva y que su éxito en las eliminatorias era solo suerte. La Federación Mexicana, sumisa a las presiones políticas, ni siquiera había enviado un psicólogo o un entrenador de confianza para acompañarla. Estaba sola, en un cuarto de hotel, simple, con apenas su fe y el recuerdo de la voz de su abuela, diciéndole que la tierra siempre devuelve lo que se planta. Entre respiraciones profundas, se repetía a sí misma que no podía fallar, no solo por ella, sino por todas las niñas que un día soñarían con saltar más allá de las barreras impuestas por el prejuicio y la pobreza. Cuando el despertador sonó a las 5 de la mañana, Alejandra se levantó con los ojos ardiendo, pero con el corazón decidido. Estaba lista para desafiar al mundo. En el estadio de Budapest, la atmósfera era eléctrica. Banderas ondeaban, narradores exaltaban a las favoritas europeas, y el nombre de Alejandra era mencionado solo de forma condescendiente, como la sorpresa mexicana. Mientras calentaba, percibió miradas hostiles y risitas ahogadas provenientes del grupo rival. Una atleta alemana llegó a dejar sus zapatillas a propósito frente a la pista de calentamiento, intentando distraerla. Alejandra no reaccionó, solo las empujó a un lado y mantuvo el foco. Al subir a la plataforma de llamada, oyó al público aplaudir entusiastamente a las favoritas, pero su entrada fue recibida con silencio casi total. Aún así, en su interior, algo ardía. No estaba allí para agradar, sino para marcar la historia. Mientras colocaba el pie en la tabla de impulsión por primera vez, sintió una fuerza mayor que cualquier afición, la memoria de su pueblo y el peso simbólico de una nación entera empujándola hacia adelante. El primer salto fue nervioso. Alejandra corrió con fuerza, pero al impulsarse se desequilibró levemente y cayó a centímetros de superar la tabla. La marca registrada fue de 6,80 metros, buena, pero por debajo de sus mejores marcas. El público reaccionó con una mezcla de indiferencia e ironía, como si confirmaran que su presencia era solo un acaso. Ella respiró hondo al salir de la arena, caminando firme, como si nada la afectara. Por dentro, sin embargo, la presión crecía. Sabía que cada intento sería vital y que sus rivales estaban esperando cualquier debilidad. Miró el marcador y vio su nombre en quinto lugar, detrás de las favoritas. Era solo la primera ronda, pero el juego psicológico ya comenzaba. Un salto malo no define quién eres, se dijo a sí misma, recordando cuántas veces había entrenado en condiciones mucho peores en las calles de tierra de su ciudad natal. En el segundo intento, Alejandra sintió el corazón acelerar más rápido de lo normal. Se ajustó los cordones, respiró hondo e inició la carrera con pasos más largos, determinada a no repetir el error anterior. Sin embargo, cuando estaba a punto de saltar, un abucheo resonó desde las gradas. Algunos aficionados europeos gritaban frases en inglés y alemán, burlándose de su origen mexicano. Por un instante, su concentración fue quebrada y el resultado fue un salto desastroso, solo 6 a 45 metros. La risa se esparció por el estadio como un veneno.
Mientras salía de la caja de arena, oyó a una de las competidoras cuchichear. Yo dije que era suerte. Su estómago se revolvía, pero ella mantuvo la cabeza erguida. Sabía que si demostraba fragilidad, el mundo entero confirmaría el estereotipo que querían imponer. Era hora de transformar cada humillación en combustible para el salto siguiente. En el intervalo antes del tercer intento, Alejandra cerró los ojos y bloqueó el sonido del estadio. Intentó recordar su infancia en Chiapas, las carreras descalza por los campos de tierra, la sensación del viento en el rostro y la risa de sus hermanos cuando improvisaban competiciones. En aquel momento no había cámaras, rivales o conspiraciones internacionales. Había solo una niña que siempre creyó que podía volar más lejos que cualquier obstáculo. El entrenador local, contratado de última hora por la organización, se acercó pero no dijo nada, tal vez por incredulidad o nerviosismo. Alejandra entonces murmuró en voz baja: «Este salto no es solo mío». Abrió los ojos con un brillo renovado. Ella sabía que la tercera tentativa sería decisiva. Si fallaba, sería engullida por el descrédito. Si acertaba, podría cambiar no solo su posición en la competición, sino también su historia. La tercera carrera fue diferente. Desde el primer paso, Alejandra sintió que algo dentro de ella se alineaba con perfección. Su cuerpo respondía con una ligereza rara, como si cada músculo hubiera esperado por aquel instante. Acercándose a la tabla, ignoró los abucheos, ignoró a las rivales y se concentró solo en el vacío al frente. Cuando se impulsó, fue como si todo el peso de su vida hubiera sido lanzado hacia atrás. Voló. En el aire, se acordó del consejo de su abuela: «No temas caer, teme nunca intentar». Al aterrizar en la arena, el estadio entero se silenció por un segundo. El marcador electrónico brilló. 7,59 metros. Nuevo récord mundial. Un shock recorrió el ambiente. Las favoritas se quedaron boquiabiertas. Periodistas corrieron para confirmar. Alejandra se arrodilló en la arena, lágrimas escurriendo por su rostro. En aquel instante, sabía que había cambiado no solo la prueba, sino toda la narrativa que intentaron imponer contra ella. La reacción inmediata fue de incredulidad. Algunos árbitros revisaron 3 veces la medición, mientras entrenadores rivales protestaban, alegando supuestas irregularidades. Pero las cámaras de alta precisión confirmaron: el salto era legítimo. El público, que antes se reía, ahora estaba dividido entre la admiración y la furia por ver a una extranjera romper la hegemonía europea. Alejandra, aún de rodillas, respiraba agitada, incapaz de creer el logro. Cuando se levantó, miró hacia las gradas, imaginando a su madre delante de una televisión vieja en Chiapas, llorando de orgullo. Las rivales, antes arrogantes, ahora temblaban ante la posibilidad de derrota. Sofía Mendizábal, transmitiendo desde la TV mexicana, mantenía una sonrisa forzada, intentando esconder la rabia. La conspiración había fallado. Alejandra no solo continuaba en la competición, sino que se había vuelto imbatible. Aún restaban saltos, pero el mundo ya sabía: una indígena mexicana acababa de desafiar lo imposible. Después del anuncio oficial del récord, las cámaras se enfocaron en Alejandra, que caminaba de vuelta a su posición con pasos firmes, incluso con las piernas temblorosas por la descarga de adrenalina. El estadio entero parecía respirar de forma diferente. Algunos aficionados, incluso europeos, no resistieron y aplaudieron discretamente, reconociendo la grandeza del momento. Sin embargo, el ambiente seguía pesado, con entrenadores rivales cuchicheando entre sí y atletas lanzando miradas de puro odio. Alejandra sabía que lo peor aún estaba por venir. Las próximas tentativas podrían ser blanco de sabotaje aún más agresivo. Pero en su corazón, una paz inesperada la envolvía. Ella ya había conquistado lo imposible. El récord estaba registrado, intocable. Cualquier cosa que sucediera de allí en adelante no podría borrar lo que acababa de hacer. Era como si la propia historia hubiera decidido sonreírle en aquel exacto instante. En las rondas siguientes, las rivales intentaron reaccionar. Una atleta rusa consiguió alcanzar 7,20 metros
arrancando aplausos entusiastas de la hinchada local. Otra competidora alemana casi rozó la marca con 7,25 metros, pero ninguna se acercaba a los 7,59 de Alejandra. En cada salto, la mexicana permanecía concentrada, sin dejarse llevar por la presión. Realizó su cuarta tentativa con cautela, registrando 7,10 metros, lo suficiente para mantener el liderazgo holgado. No obstante, percibió que las provocaciones se intensificaban. Una de las atletas llegó a insinuar que su récord solo podría haber sido alcanzado con dopaje indígena, arrancando risas cómplices. Alejandra no respondió. Dentro de ella ya había comprendido que la lucha no era solo contra rivales en pista, sino contra siglos de prejuicio. Y esa batalla, sabía, no sería vencida con palabras, sino con resultados que nadie pudiera contestar. Mientras la competición avanzaba, la transmisión televisiva explotaba en audiencia. En México, millones acompañaban el hecho en tiempo real. En Chiapas, familias enteras se reunían en torno a televisores comunitarios para animar a la hija de la tierra. Niños corrían descalzos, imitando el salto, orgullosos de ver a alguien como ellos desafiando al mundo. En contraste, en la cabina de prensa internacional, periodistas buscaban narrativas para desacreditar a la mexicana. Hablaban de supuestos errores en la medición de condiciones favorables de la pista, incluso de coincidencias improbables. Pero cuanto más intentaban distorsionar, más evidente quedaba la grandeza de Alejandra. El salto no era fruto de acaso o favoritismo, era la materialización de años de lucha, de dolor, de resistencia, y ningún argumento sería capaz de apagar la imagen de su cuerpo volando sobre la arena, desafiando las expectativas más crueles. Llegó la quinta ronda. Alejandra, ya segura de la victoria, podría simplemente administrar, pero decidió probar que no era un golpe de suerte. Corrió con energía y al impulsarse, consiguió otro salto por encima de los 7 metros, 7,30 metros. El público no tuvo elección sino aplaudir. Aunque no fuera otro récord, mostraba consistencia y dominio absoluto. Sus rivales estaban visiblemente afectadas, algunas incluso desistiendo de sus últimas tentativas, frustradas por percibir que nada podría superar aquel día histórico. Alejandra alzó los brazos, no en celebración arrogante, sino como quien agradece. Sabía que cada metro conquistado cargaba en sí el peso de las voces silenciadas de su pueblo, que por tanto tiempo fue excluido de las narrativas de gloria. Y en aquel momento, todos, amigos o enemigos, tenían que reconocer, ella era la campeona legítima. En la última ronda, el estadio entero estaba en silencio absoluto. Todos esperaban para ver si Alejandra intentaría superar su propio récord o solo confirmar su supremacía. Ella respiró hondo, sintiendo el corazón latir en sincronía con el golpe de tambores distantes que solo existían en su memoria. La carrera fue firme, el salto limpio y el resultado, 7,40 metros. No era un nuevo récord, pero era la confirmación de que su marca anterior no había sido casualidad. Al levantarse de la arena, sonrió, no para el público, no para las cámaras, sino para sí misma. Sabía que había vencido la mayor batalla de su vida. Cuando el juez anunció oficialmente el fin de la competición y su nombre brilló en la cima del marcador como campeona mundial y recordista, Alejandra sintió que por primera vez el mundo entero era obligado a escuchar la voz de una indígena mexicana. La ceremonia de premiación fue cargada de tensión. Alejandra subió al podio con pasos lentos, sintiendo los ojos de todos sobre sí. Algunos aplausos surgieron, tímidos, otros eran más largos, cargados de reconocimiento. Pero había también silencio, como si parte de la platea no consiguiera aceptar aquel triunfo. Cuando el himno mexicano comenzó, ella cerró los ojos, dejando que cada nota hablara por ella. No había discurso ensayado, solo la emoción pura de quien sabe que venció más que una competición. Venció años de prejuicio, de injusticia
y de silencio. Su medalla no era solo oro, era un símbolo. Entre lágrimas discretas, la alzó para que el mundo viera. En aquel momento no había rivales, no había sabotaje, había solo el reconocimiento incontestable del salto más importante de su vida y de la historia del deporte. En los días que siguieron, la victoria reverberó en todos los rincones del planeta. Periódicos publicaron reportajes con títulos que variaban entre admiración e incredulidad. Redes sociales quedaron inundadas con videos del salto y testimonios emocionados. En México, especialmente en Chiapas, la repercusión fue aún mayor. Fiestas improvisadas, homenajes en las calles y una sensación colectiva de conquista. Para Alejandra, aquello era hermoso, pero también agotador. Apenas tenía tiempo para descansar. Entre entrevistas, compromisos y viajes, sentía el peso de cargar no solo su propio sueño, sino también el de una comunidad entera. En conversaciones privadas, confesaba a Raúl que no sabía lidiar con tanta atención. Él respondía que era justamente esa visibilidad lo que podría cambiar su historia y abrir caminos para otros. Ella sonreía, pero sabía que su salto no cambiaría solo su vida, cambiaría la narrativa sobre quién puede vencer. En México, la federación intentó minimizar el logro. Dirigentes emitían comunicados fríos, hablando de condiciones excepcionales y de resultados aislados. Algunos críticos llegaron a sugerir que Alejandra había recibido apoyo ilegal de patrocinadores extranjeros. La prensa independiente, sin embargo, daba espacio para su voz. Reporteros investigativos exponían los sabotajes, relataban el historial de discriminación y cuestionaban la postura oficial de la federación. Las redes sociales se volvieron escenarios de apoyo masivo. Alejandra recibía mensajes de ánimo provenientes de cada rincón del país e incluso del exterior. Había carteles en mercados, murales pintados en paredes y grupos de jóvenes replicando su salto en competiciones locales. Era más que una victoria deportiva, era un movimiento. Un mes después, aún con el cuerpo adolorido, Alejandra seguía siendo noticia, prueba viva de que una historia genuina puede inspirar y provocar cambios reales. Entre toda la atención, Alejandra buscaba mantener su rutina. Volvió a los entrenamientos en Madrid, ahora con más estructura, pero también bajo mayor presión. Cada salto era observado como si fuera definitivo. Las rivales seguían provocando, y algunas aún insinuaban que su marca había sido una anomalía. Ella no respondía directamente, prefería dejar que el propio resultado hablara. En cada nuevo salto, reafirmaba que su éxito era fruto de años de dedicación, no de manipulación. Esa postura silenciosa fue fortaleciendo su imagen como alguien íntegro, y no solo como una campeona momentánea. El reconocimiento internacional comenzó a llegar. Invitaciones para competiciones, entrevistas en grandes medios y propuestas de patrocinio surgieron de forma inesperada. Algunos técnicos europeos ofrecieron entrenamientos especializados. Universidades ofrecieron becas. Pero Alejandra permaneció selectiva. Quería continuar compitiendo, pero no renunciar a la simplicidad que la definía. Rechazaba ciertas ofertas que imponían condiciones contrarias a sus principios. Para ella, la victoria no era solo sobre medidas y medallas, sino sobre probar que talento y determinación podían romper barreras sociales y políticas. Raúl observaba con orgullo y preocupación. Sabía que el éxito podría traer oportunidades, pero también nuevos conflictos. Alejandra aceptaba el desafío, consciente de que su trayectoria no era solo personal, era la historia viva de una lucha colectiva, y aquel mes marcante había sido solo el inicio. En el mes siguiente a la competición, Alejandra pasó por una transformación interna. A pesar de la gloria repentina, había una inquietud creciente. Percibía que el foco mediático ya no estaba solo en su salto, sino en debates políticos, acusaciones y disputas internas de la federación. Ella no quería que su historia fuera reducida a un símbolo explotado. Necesitaba mantener su voz genuina. Entre entrevistas y entrenamientos, comenzó a visitar comunidades indígenas en Chiapas y otros estados, no como una atleta
atleta famosa, sino como alguien que quería escuchar historias. Allí oyó relatos de dificultades, discriminación y sueños interrumpidos. Cada conversación renovaba su determinación. Sabía que su logro en Budapest era mucho más que una medalla. Era un llamado para representar a aquellos que nunca tuvieron voz en los escenarios más altos, y eso le daba un nuevo sentido para seguir luchando. La presión aumentaba cuando agentes deportivos internacionales comenzaron a ofrecer contratos millonarios. Alejandra rechazaba algunos, preocupada con condiciones que podrían desviarla de sus objetivos. Elegía oportunidades que respetaran su identidad y su misión. Esto generó críticas en ciertos medios, acusándola de no aprovechar su momento. Pero ella no estaba interesada en fama pasajera o en contratos vacíos. Quería un camino que honrara su historia. Mientras tanto, sus rivales europeas buscaban minimizar su logro en entrevistas, insistiendo en teorías conspiratorias y cuestionando su técnica. Alejandra no respondía públicamente. Prefería dejar que el propio resultado hablara. A cada nuevo salto, reafirmaba que su éxito era fruto de años de dedicación, no de manipulación. Esa postura silenciosa fue fortaleciendo su imagen como alguien íntegro, y no solo como una campeona momentánea. En Chiapas, la repercusión del logro de Alejandra se transformó en inspiración para jóvenes y adultos. Escuelas comenzaron a organizar pequeñas competiciones de atletismo y niños copiaban su salto en los campos de tierra. Su historia circulaba en 1900 círculos comunitarios, narrada como prueba de que, a pesar de las dificultades, sueños podían ser alcanzados. Organizaciones sociales pasaron a invitarla a hablar sobre superación, y ella aceptaba cuando sentía que podía contribuir de forma honesta. Entre viajes, entrevistas y entrenamientos, mantenía contacto con su familia, siempre recordando que su victoria era compartida. A cada regreso, encontraba su casa más llena, con vecinos, amigos y extraños, queriendo oír cómo todo había comenzado. Para Alejandra, ese reconocimiento silencioso era más valioso que cualquier trofeo. Ella sabía que había plantado una semilla de esperanza, y eso la motivaba a seguir. Pero no todo eran aplausos. La Federación Mexicana, incómoda con su independencia, comenzó a dificultar su participación en competiciones nacionales. Alegaban cuestiones burocráticas y calendarios incompatibles. Alejandra percibió que su éxito aún incomodaba a muchos que preferían mantener el status quo. Al mismo tiempo, la presión psicológica aumentaba. En redes sociales surgían ataques personales, cuestionando su origen, su moral e incluso su carácter. Algunos comentarios eran cruelmente racistas. Ella aprendía, día tras día, a filtrar las críticas, transformando los dolores en combustible. Conversaba con Raúl sobre la importancia de no dejar que el ruido externo interfiriera en su misión. Él recordaba que el desafío no terminaba con la medalla, sino que continuaba en la forma en que ella elegía seguir su historia. El mes comenzó a cerrar, y Alejandra sentía el peso de todo lo que había sucedido. El salto en Budapest no era solo un marco deportivo, era un parteaguas en su vida. Ella comenzaba a percibir que su trayectoria se había vuelto símbolo de resistencia y voz de una comunidad entera. Entre compromisos y entrenamientos, pasaba horas escribiendo cartas y mensajes para jóvenes atletas, incentivándolos a no desistir ante las adversidades. A pesar del cansancio, había un brillo renovado en sus ojos. Sabía que aún tendría que enfrentar muchas batallas, dentro y fuera de las pistas, pero estaba segura de que había dado un paso decisivo. En cada salto, no competía solo por sí misma, sino por todos los que soñaban con desafiar las reglas de un mundo que tantas veces decide quién merece vencer. En los días siguientes, Alejandra recibió invitaciones de varias instituciones deportivas y universidades alrededor del mundo. Algunos ofrecían becas de estudios, otros ofrecían entrenamientos especializados y contratos millonarios. Ella sabía que cualquier decisión ahora cargaría un peso enorme, pues ya no estaba compitiendo solo por medallas, sino por representar una causa.
Rechazó propuestas que pudieran distorsionar su imagen o comprometer sus principios, incluso ante la presión de patrocinadores y dirigentes. Quería preservar su autenticidad. Entre entrevistas y compromisos, continuaba sus entrenamientos con disciplina rigurosa, siempre recordando que el salto histórico en Nindenesinus, Budapest, no era solo una conquista personal, sino una prueba viva de resistencia contra prejuicio y corrupción. En sus redes sociales, Alejandra compartía mensajes sencillos sobre fuerza y persistencia, evitando discursos grandiosos. Prefería que su historia fuera vivida, no solo oída. Para ella, cada salto era un mensaje silencioso. Era su forma de seguir luchando, paso a paso. Mientras se mantenía en alza en los medios internacionales, Alejandra percibió que su victoria había provocado un cambio sutil en el discurso deportivo. Las rivales que antes menospreciaban su técnica comenzaron a estudiar sus videos, intentando entender cómo alguien de origen humilde podría alcanzar marcas tan extraordinarias. En México, conversaciones sobre corrupción en la federación se intensificaron y su nombre pasó a ser citado como ejemplo de resistencia. Para Alejandra, eso era una victoria silenciosa, pues su salto no había servido solo para vencer una competición, sino para abrir un debate profundo sobre inclusión, igualdad y respeto. Ella continuaba a recibir mensajes emocionados de jóvenes atletas indígenas que veían en ella una inspiración. En sus entrenamientos diarios, sentía la responsabilidad no solo de mantener su nivel técnico, sino también de honrar esa carga simbólica. Así, seguía su jornada, consciente de que aquel mes marcante había transformado su vida y la percepción sobre quién podía triunfar en el deporte. Alejandra comenzó a dedicar parte de su tiempo a visitas voluntarias en comunidades indígenas de México, siempre llevando no solo su ejemplo, sino también palabras de ánimo. Sabía que su salto en Budapest había significado mucho más que una victoria personal. Representaba esperanza para jóvenes que enfrentaban dificultades semejantes a las suyas. En esas visitas contaba su historia con sencillez, sin discursos listos, solo describiendo el día a día y los desafíos enfrentados hasta llegar a aquel momento. Vio lágrimas, oyó relatos parecidos al suyo y sintió que estaba cumpliendo algo mayor. No era solo sobre deporte, era sobre voz, identidad y resistencia. Cada encuentro renovaba su motivación. Para ella, las medallas no serían completas mientras no pudieran servir para abrir puertas a otros. Era ese sentimiento lo que moldeaba sus próximos pasos. Seguir entrenando, compitiendo y sobre todo mostrando que talento, cuando aliado a la determinación, puede desafiar no solo a rivales, sino a estructuras injustas. En medio de su creciente protagonismo, Alejandra recibió invitaciones para charlas en universidades y conferencias internacionales. Al principio, sintió recelo de aceptar, pues su foco siempre había sido la pista de salto, pero percibió que esas oportunidades podrían ampliar su impacto. Aceptó participar en eventos donde hablaría sobre su trayectoria y sobre la importancia de la igualdad en el deporte. Se preparaba para cada charla con cuidado, recordando que su historia no era solo suya, sino también de todos aquellos que la apoyaron y representó. Al viajar, sentía la mirada atenta de personas que veían en ella un ejemplo de superación y resistencia. Esa atención era al mismo tiempo motivadora y pesada, pues traía la responsabilidad de mantener su coherencia. Ella sabía que cada paso público influenciaría no solo su carrera, sino la percepción sobre todo un grupo marginado, y decidió usar su voz con responsabilidad, eligiendo siempre transmitir verdad. A pesar del éxito y reconocimiento, Alejandra enfrentaba días difíciles. El calendario de competiciones, entrevistas y viajes cobraba su precio físico y emocional. Había momentos en que sentía nostalgia de la vida simple antes de que todo esto sucediera. Se acordaba de las mañanas corriendo descalza en Chiapas, de las conversaciones silenciosas con su familia y del apoyo silencioso de la comunidad. Esos pensamientos la fortalecían cuando sentía cansancio o presión excesiva.
vida. En particular, percibió que la responsabilidad simbólica que cargaba exigía más de ella que cualquier entrenamiento físico. Cada salto ahora representaba algo más allá del deporte. Era una declaración de coraje y una resistencia contra las fuerzas que intentaron silenciarla. Y aunque el futuro fuera incierto, ella sabía que aquel mes marcante quedaría registrado no solo como la conquista de un récord, sino como el momento en que una atleta pobre, indígena y marginada probó que podía cambiar el rumbo de su historia e inspirar a una nación entera. Con el pasar de las semanas, Alejandra comenzó a percibir cambios profundos en su vida. Las invitaciones internacionales seguían llegando, pero ella pasó a seleccionar solo aquellas que resonaban con su misión. Quería continuar compitiendo, pero también usar su visibilidad para abrir espacio a jóvenes atletas marginados. Organizó proyectos en colaboración con ONGs, llevando material deportivo y apoyo técnico a comunidades carentes. Este trabajo pasó a ocupar parte significativa de su tiempo, aunque exigiera energía, además de los entrenamientos. Aún así, ella sentía que era necesario. En conversaciones con Raúl, afirmaba que su victoria en Budapest no podría resumirse a un registro histórico, sino que debería transformarse en un legado. Y fue así que poco a poco Alejandra moldeó su papel como atleta y activista. Ella entendía que cada salto cargaba no solo su esfuerzo, sino también la esperanza y la lucha de toda una comunidad. La prensa internacional continuaba dividida. Algunos vehículos celebraban a Saint-Cyr, Alejandra como símbolo de resistencia y superación. Otros insistían en deconstruir su logro, buscando supuestas fallas técnicas o irregularidades. Ella decidió ignorar esos ataques. Para ella, cada comentario negativo era solo un motivo más para seguir entrenando y probando su valor. En entrevistas, repetía siempre el mismo mensaje sencillo. No era sobre probar algo a los demás, sino sobre honrar sus orígenes y luchar por quien no tenía voz. Esa postura generaba apoyo creciente entre jóvenes, atletas y comunidades marginadas alrededor del mundo. En las redes sociales, su nombre se transformaba en un hashtag de inspiración. Entre viajes, entrenamientos y compromisos sociales, Alejandra mantenía la disciplina. Era un equilibrio delicado, pero necesario. Ella entendía que el mes en Budapest había cambiado su vida para siempre y que la responsabilidad ahora era mayor que cualquier medalla. Durante una visita a Chiapas, Alejandra se encontró rodeada por decenas de niños y adolescentes. Muchos querían tocar sus medallas, otros apenas oírla contar su historia. Ella hablaba de forma simple, como si estuviera conversando con viejos amigos, sin discursos grandiosos. Contaba sobre la infancia difícil, sobre correr descalza en los caminos de tierra y sobre la fuerza que encontró en la propia comunidad. Para Alejandra, aquellos encuentros eran más significativos que cualquier reconocimiento internacional. Sentía que su salto se había transformado en algo vivo, que se multiplicaba a cada persona tocada por su historia. En aquel momento comprendió que su lucha no era solo deportiva, era cultural, política y social. Percibió que cargar la responsabilidad de representar a su pueblo no era un peso, sino un propósito, y decidió que seguiría saltando no apenas por sí misma, sino por todos aquellos que veían en ella la posibilidad de cambiar la propia historia. El regreso a los entrenamientos fue marcado por un mixto de entusiasmo y presión. Alejandra sabía que ahora su nombre estaba marcado en la historia del atletismo y que cualquier nueva presentación sería observada con atención redoblada. No bastaba vencer, necesitaba probar que su resultado no había sido un acaso. Las rivales continuaban monitoreando cada detalle, estudiando su técnica y buscando formas de superarla. Ella, sin embargo, mantenía el foco.
Raúl acompañaba cada entrenamiento, recordándole que preservara su esencia. «No olvides de dónde viniste», decía él. Esa frase se volvía cada vez más presente. En su mente, Alejandra entrenaba como si cada salto fuera más que una prueba, sino un acto de afirmación. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que aquel mes marcante había cambiado su vida para siempre. El récord en Budapest no sería un punto final, sino el inicio de algo mayor. Entre una competición y otra, Alejandra comenzó a planear su futuro con más claridad. No quería solo ser recordada como una atleta que batió un récord, sino como alguien que abrió puertas y dejó un legado. Conversaba con líderes comunitarios, organizaciones deportivas y jóvenes atletas sobre proyectos de inclusión. Su rutina se transformó en algo que iba más allá de la pista. Se había convertido en misión. Incluso ante el agotamiento físico y emocional, encontraba fuerza en aquello que llamaba de la energía de mis raíces. Raúl continuaba a su lado, apoyando y alertando, ayudándola a mantener los pies en el suelo. Ella sabía que su papel ahora era más amplio. No bastaba competir, necesitaba inspirar, representar y construir caminos. Y así cerraba el mes marcado por Budapest con la certeza de que aquel salto no era un punto final, sino la base para una jornada aún mayor. La fama trajo nuevos desafíos. Alejandra recibía mensajes de apoyo, pero también críticas duras. Muchos aún cuestionaban su origen y su capacidad de mantener el nivel conquistado en Budapest. Ella aprendió a lidiar con eso, filtrando lo que se refería a su verdad y dejando de lado el resto. Entre compromisos internacionales, entrevistas y entrenamientos, encontró espacio para reforzar su conexión con Chiapas. Organizaba visitas, llevaba equipamientos deportivos y conversaba con jóvenes atletas, siempre transmitiendo el mismo mensaje: creer es el primer salto. Esa rutina le traía un equilibrio necesario, pues, a pesar del éxito, sentía el peso de la responsabilidad. Raúl decía que ella se estaba volviendo más que una atleta, se estaba transformando en símbolo. Alejandra entendía eso, pero no quería perderse en el papel. Su foco seguía siendo la pista, cada salto, cada entrenamiento. Era allí, en ese esfuerzo silencioso, que ella renovaba su lucha y su propósito. Con el tiempo, Alejandra comenzó a recibir invitaciones para representar no solo a su país, sino a movimientos sociales y deportivos. Ella aceptaba solo aquellos alineados a su misión, rechazando propuestas que pudieran distorsionar su historia. Sabía que la visibilidad tenía un precio y no quería pagar dejando de lado sus principios. En entrevistas repetía siempre el mismo mensaje sencillo: su victoria no era solo suya, sino de toda una comunidad que por mucho tiempo fue silenciada. Esa postura consolidó su papel como referencia en el deporte y como activista social. En los entrenamientos continuaba exigiendo el máximo de sí, no para mantener fama, sino para honrar cada dificultad superada. Para Alejandra, el mes en Budapest había sido más que una victoria, había sido la prueba viva de que el deporte puede transformar vidas, no solo medallas, y esa convicción se convirtió en el combustible para sus pasos siguientes. En el cierre de aquel ciclo, Alejandra decidió hacer algo simbólico: realizar un encuentro deportivo en Chiapas, reuniendo a jóvenes atletas indígenas para un día de entrenamiento y convivencia. Fue una idea simple, pero cargada de significado. Durante el evento, habló directamente con cada participante, compartiendo su historia sin rodeos, como si hablara para amigos. Contó sobre las dificultades enfrentadas, la humillación de los abucheos, el peso de las críticas y sobre todo sobre la fuerza que encontró para seguir. Vio en los ojos de aquellos jóvenes un reflejo de su propia trayectoria, y eso le dio una sensación profunda de misión cumplida. En aquel día no había prensa internacional ni redes sociales. Había solo una comunidad reunida, celebrando la fuerza de creer. Alejandra sabía que aquella iniciativa marcaría un antes y un después en su vida. Más que un salto, quería dejar una marca de esperanza. El regreso a la rutina no fue fácil. Alejandra enfrentaba la presión de continuar compitiendo en alto nivel,
mientras mantenía sus compromisos sociales y su papel como inspiración. Cada entrenamiento exigía disciplina extrema y un esfuerzo constante para equilibrar cuerpo y mente. Ella se rodeó de personas de confianza, manteniendo a Raúl como su principal apoyo. Las rivales continuaban atentas, pero Alejandra no buscaba comparaciones. Su desafío era consigo misma. Entre carreras y saltos, escribía mensajes motivacionales para jóvenes atletas. Sabía que su historia ya se había vuelto mucho mayor que ella misma. El mes marcante en Budapest permanecía vivo en su memoria como un punto de inflexión, un hito que redefinió su camino. Más que una medalla, era la prueba de que, incluso contra todas las fuerzas, era posible vencer. Y Alejandra quería que ese mensaje permaneciera vivo. Al final de aquel mes transformador, Alejandra cerró un ciclo importante. Mirando hacia atrás, entendía que su victoria no había sido solo sobre adversarias o sobre récords, sino sobre estructuras que intentaban callar voces como la de ella. Cada salto, cada entrenamiento, cada esfuerzo hecho en aquel período cargaba la fuerza de una lucha colectiva. Ella sabía que lo que había conquistado traspasaba las fronteras del deporte, había tocado vidas, cambiado percepciones e inspirado generaciones. La medalla de oro no era solo un trofeo, sino un símbolo de resistencia y dignidad. Alejandra decidió seguir su camino con más claridad, transformando su vida en misión. El mes marcante en Budapest quedó grabado no como un fin, sino como el inicio de una nueva etapa. Una etapa en la que saltar no sería solo medir distancia, sino superar límites impuestos por la injusticia y el prejuicio. En el último tramo de aquel mes, Alejandra pasó a reflexionar profundamente sobre todo lo que había vivido. No se trataba solo de vencer una competición o romper un récord mundial, sino de cargar un mensaje que superaba barreras y prejuicios. En sus viajes percibía que su historia resonaba en diferentes contextos, no solo en el deporte, sino en comunidades enteras que veían en ella la prueba de que sueños podrían ser alcanzados, incluso ante la desigualdad. A cada mensaje recibido de jóvenes inspirados, ella sentía que su lucha no estaba aislada. Era como si su salto en Budapest hubiera abierto un camino colectivo, una prueba de que talento y determinación son capaces de transformar realidades. Incluso cansada, Alejandra sabía que aquel mes no sería olvidado. Se había convertido en el ancla de su trayectoria, un recuerdo vivo de que vencer exige coraje y la disposición de cargar una causa mayor que sí mismo. Los días finales de aquel mes fueron marcados por un mixto de celebración e introspección. Alejandra recibió homenajes, invitaciones y reconocimiento internacional, pero también sentía el peso de todas las expectativas que venían junto con su éxito. Ella sabía que había alcanzado algo histórico, pero comprendía que el trabajo estaba apenas comenzando. Entre entrenamientos y compromisos, buscaba momentos de silencio para absorber todo lo que había sucedido. Conversaba largamente con Raúl, revisitando su trayectoria desde las primeras carreras en Chiapas hasta el salto definitivo en Budapest. A cada conversación reforzaba la importancia de permanecer fiel a su misión. Entendía que no podía dejar que el éxito la alejara de sus raíces. En aquel mes había no solo saltado físicamente más lejos que cualquier otra, sino trascendido límites impuestos por el mundo a su alrededor. Era una victoria que cargaría para siempre. En el último día de aquel mes marcante, Alejandra cerró un ciclo en silencio. Sola, caminó hasta un campo simple en los alrededores de Chiapas, donde todo había comenzado. Sintió el olor de la tierra, el calor del sol y el recuerdo de los primeros entrenamientos descalza. Cerró los ojos, recordando cada dificultad, cada caída y cada salto hasta Budapest. No había platea, cámaras o aplausos. Había solo la certeza interna de que su jornada
Había valido la pena. La medalla estaba guardada, pero la memoria de aquel salto permanecía viva, no como un trofeo, sino como una cicatriz emocional, una marca de resistencia y superación. Ella sabía que cargaría aquel recuerdo para siempre, no como un fin, sino como un principio de una historia mayor, donde cada salto sería no solo para vencer, sino para probar que la fuerza de un sueño puede cambiar destino.